digamos, que tendría que tener una empresa para poder operar. Son los cuatro procesos básicos, de alguna manera. Planear, que es poder establecer las bases de a dónde quiero, digamos, proyectarme, a dónde quiero llegar. Preparación, que es preparar el terreno para que lo planificado sea factible de ser ejecutado. Es decir, primero planifico, me hago a una idea, planifico qué es lo que quiero, me trazo un horizonte, un objetivo. Después me preparo. Me preparo quiere decir si nosotros hablaríamos, por ejemplo, de una carrera, nosotros decíamos, bueno, estoy queriendo llegar a diciembre del 2020 a una carrera y poder correr 10 kilómetros. Perfecto. Después lo que tengo que hacer es prepararme. Desde agosto, 25 de agosto, hasta diciembre, lo que voy a hacer es una preparación física que a mí me permita llegar a diciembre preparado físicamente como para poder cumplir con ese objetivo que planifiqué. Entonces lo que voy a hacer es, en agosto me voy a poner como objetivo correr 2 kilómetros, en septiembre 4, en octubre 6, en noviembre 9, para el fines de diciembre llegar a los 10 kilómetros. Me voy a preparar, voy a hacer dieta, voy a comer sano, me voy a proponer dormir por lo menos 8 horas, me voy a preparar para poder conseguir aquello que planifiqué. Después lo que voy a hacer es controlar. ¿Qué es controlar? Es decir, en base a la planificación que yo hice, a la preparación que yo hice, yo planifiqué que en agosto iba a correr 2 kilómetros. Fin de agosto veo, bueno, ¿disminuí los 2 kilos de grasa que quería? Sí. ¿Pude correr en 30 minutos, 2 kilómetros? Sí, pude. O sea, controlo si pude cumplir con los objetivos que planifiqué o veo si hay algún desvío, como para poder corregirlo y llegar realmente a diciembre, porque todavía estoy a tiempo. Siempre estamos a tiempo si nosotros controlamos de poder ajustar algún desvío y así todo, ajustando desvíos, poder cumplir con un objetivo planificado. Para eso se controla, para poder corregir un desvío menor que no me altere el objetivo final, ¿sí? Esa es la idea. Si me fui un poquito del programa, me ajusto, de manera tal que realmente siga pudiendo llegar a diciembre con el objetivo planificado. Y después principio de ejecución. El principio de ejecución es poner en práctica realmente todo lo que dije que iba a hacer en el punto 1, que es la planificación, es ejecutarlo directamente, llevarlo adelante. Esos son los 4 principios que establece Taylor como principios básicos de una organización. ¿Sí? Pero su postulado, digamos, su verdadera visión, su identidad, en donde él, digamos, se identifica como tal y propone, digamos, pautas de trabajo, está en el establecimiento de los principios de la ORT. Ese es Taylor, digamos, de cuerpo y alma, ¿no? Eso es lo que para él era, digamos, la manera a través de los 9 principios de la ORT de terminar con los 3 males que padecían las organizaciones. Entonces, para resumir hasta acá, con respecto a Taylor, tenemos 3 puntos importantes que tenemos que conocer. El principio y el disparador de su estudio, que fueron los 3 problemas o los 3 males que tenían las organizaciones, la creación de la ORT y sus 9 principios, que tienen como objetivo mitigar o de alguna manera hacer desaparecer estos 3 males que él veía o consideraba que padecían las organizaciones en ese momento, y los 4 principios de la administración científica según Taylor. ¿Ok? Hasta acá es Taylor. Esto es lo principal que tenemos que saber de este autor. Después tenemos Ford,
Tenemos, digamos, los principios de Emerson, que por lo general no le damos importancia. Dentro de lo que es administración científica tienen que saber que fue un autor que hizo sus aportes y que fue muy importante, pero dentro de la administración científica, los autores que para nosotros son más relevantes son Taylor y Ford. Por ende son en los que hacemos especial hincapié. Vamos a ver los de Ford, que son muy cortitos, los principios básicos de Ford. Como les dije en su momento, tanto Taylor como Ford se situaban en Estados Unidos, todo lo que es administración científica, a diferencia de la teoría clásica que vamos a ver ahora en el capítulo 4, que era defendida por Fayol y estaba en Francia. ¿Sí? Esto como para que se sitúen un poco en tiempo y espacio. Ford nos habla de 4 principios: el principio de intensificación, el principio de economía, el principio de productividad y el principio de excepción. El principio de intensificación, ¿a qué le suena? En base a lo que vimos recién, de los males que padecían las organizaciones, de los principios de comité. Tiene que ver con los tiempos de producción. Tengan en cuenta que si los dos autores pertenecen a la escuela científica, de alguna manera defienden los mismos principios. Entonces, cada uno le puso su nombre, pero de alguna manera están identificados en los principios que ellos defienden dentro de la administración científica. Por eso están dentro de la misma escuela, digamos. Intensificación tiene que ver con la disminución de los tiempos para realizar las cosas. Ford lo que planificaba lo que proponía era una intensificación de las tareas. ¿Y cómo intensificó las tareas? Reduciendo los tiempos de ejecución de las mismas. Hacerlo más rápido. ¿Y qué quiere decir? En el mismo tiempo ser más rápido. Producción en masa. Ser más eficiente. Si yo en el mismo tiempo produzco más rápido, soy más eficiente. ¿Qué dijimos que era la eficiencia? La administración de los recursos. El tiempo es un recurso que tengo que administrar. Yo tengo 1 hora para estudiar. Bueno, tengo que ver cómo hago para estudiar esta cantidad de contenidos en 1 hora. El tiempo es un recurso, es uno de los recursos más valiosos que se tienen que administrar en una organización. ¿Sí? Así como otro recurso podrían ser los recursos económicos, así como otro recurso podrían ser las capacidades que tienen los recursos humanos, el espacio, el capital de trabajo, las máquinas, todos esos son recursos, pero el tiempo es un recurso más. Principio de economía. Este es el segundo principio que propone Ford. Principio de economía tiene que ver, quizá lo escucharon en algún momento, con el just in time. El just in time quiere decir reducir al mínimo el volumen de la materia prima en transformación. Reducir al mínimo el volumen de la materia prima en transformación. ¿Qué les parece eso? Perdón, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Mira, yo no, si bien si exactamente no lo sé, me parece que es algo que están usando mucho las industrias automotrices de Asia, bien de los países más chicos, porque no tienen lugar para acumular la producción, entonces están utilizando ese esquema para producir justo lo que se necesita para el consumo. Exactamente. ¿Por qué? Muy bien, gracias Hugo por el aporte. ¿Por qué? Porque más allá de que en Asia no tengan el espacio disponible, el espacio cuesta plata, porque así lo tuviera, tener espacio para almacenar
un producto voluminoso genera plata para la empresa, porque tengo que alquilar un galpón, si el galpón fuese propio tengo que poner gente para que controle el stock, para que limpie, para que lleve un inventario. Entonces ellos lo que proponen es, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Produzco lo más rápido posible relacionado con el proceso de identificación para que lo que entra se produzca y salga de la manera más rápida posible. Lo que dice él es, todo lo que queda acumulado, el stock inmovilizado genera costo para la empresa. Entonces no quiero tener stock inmovilizado en la empresa. Lo que entra se transforma y sale. Que sale quiere decir que se venda, que llegue al consumidor. Pero el stock propio inmovilizado genera costos para la empresa. Y si genera costos, baja mi rentabilidad. Entonces, a eso se refería. Y es un principio que utilizan mucho las terminales automotrices justamente porque el producto, el vehículo en sí, es un producto de voluminoso, ¿sí? No es lo mismo que una virome. Entonces, tener un stock de vehículos inmovilizados implica tener mucho espacio, ¿sí? Para poder guardarlos. Y guardarlos, digamos, significa también tenerlos resguardados, que sea un lugar techado, o sea, porque el producto hay que conservarlo. Entonces, todo eso genera costo. Después, el otro principio que aporta Ford es el principio de productividad. Esto tiene que ver con, esto pura y exclusivamente es eficiencia. Consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo. Esto es eficiencia pura. A igual periodo de tiempo, él quería aumentar la producción. Y acá explica, mediante la especialización y la línea de montaje, digamos, proponiendo, obviamente, una ingeniería que así lo permitiera llevar a cabo. Pero al principio el que él dice es, bueno, yo lo que tengo que hacer es, en una determinada cantidad de tiempo, aumentar mi producción. ¿Sí? Y después, el principio de excepción. El principio de productividad, ¿con qué, más allá de la eficiencia, con qué principio de la ORT se relaciona? El principio de productividad. ¿Con el quinto? ¿Con el qué? Perdón, no escuché. A ver, León, perdóname que no te escuché. Leonardo, ¿es? Con el estudio de la fatiga humana, ¿puede ser? Con el estudio, no, se te cortó, perdóname. Con el estudio de la fatiga humana. Con No, el estudio de la fatiga humana, por ejemplo, ¿con qué más? Y bueno, el análisis del trabajo y de los movimientos, porque eso lleva a la productividad más que nada, para aumentarla o disminuirla. Bien, ¿Puede bien. ser con el diseño de cargos? Con el diseño de cargos, no tanto, porque esto tiene que ver con decir, bueno, aumento la productividad. Esto tiene que ver con la disminución de la holgazanería, con... Y con la utilización de menos máquinas. Sí, con eso sí. Sí, Marcela, con eso sí. Perfecto. Bien. Y el otro principio del que habla Ford, y este es importante también que lo tengan en cuenta porque era como bastante moderno para la época, es el principio de excepción. ¿Vieron cuando recién hablamos de Taylor, de los 4 principios que teníamos que tener en cuenta para llevar a cabo las tareas dentro de una organización? Que eran planificar, preparar, controlar y ejecutar. y ejecutar. Bueno, nosotros cuando hablábamos de control, ¿qué decíamos que hacíamos? Como un control de calidad, veíamos todo el circuito y lo que Ana, no es un estaba control de mal lo calidad. volvíamos No, a... quiero hacer una Controlar salvedad, no es Sí. un control de calidad. No sé si
No es un Controlar si se control cumplen de los calidad. objetivos. Cuando nosotros hablamos de planificar, preparar, controlar y ejecutar, el control que se hace no es un control de calidad, es un control de la planificación que nosotros nos establecimos. Es distinto. Porque si ustedes me dicen es un Perdón, control de calidad, yo les tengo se que decir que congeló. está mal. No es un control de calidad. Lo que yo controlo es que las tareas se lleven a cabo de acuerdo a lo planificado. Es un control de planificación. La calidad Sí, yo me tiene que refería al de ver... la excepción. No, tampoco. ¿Tampoco? Yo lo entendí así, por eso. No. Cuando nosotros, la calidad tiene que ver ya con la productividad. Todavía no estamos hablando de calidad. Estamos hablando de fases previas. Cuando una empresa planifica, lo que planifica son actividades, objetivos, presupuestos. Entonces, lo que yo voy a controlar es que yo no esté desviada en mis actividades planificadas a nivel macro. Cuando un directorio controla la planificación, no tiene idea, chicos, el director, cuántas unidades fueron producidas con calidad y cuántas fueron no conformes. Eso es muy micro. Eso lo sabe el supervisor de producción. Lo que quiere saber el directorio es, quiero saber cuán desviado estoy de mis objetivos globales para la compañía anuales. Eso es lo que quieren saber. No me importa si me mandaron a devolución por no conformidad, falta de calidad, 10 lapiceras. Ni idea tiene el directorio. No pide esa información. Lo que el directorio va a mirar son los números y van a preguntar, bueno, ¿cuál es mi desvío de mi objetivo global como compañía? De eso estamos hablando. ¿Sí? De ese tipo de desvío. ¿Se entiende, Ana? Sí, ahí me quedó más claro. Ni fu ni fa cuántas unidades fueron. Después veremos en el sector de producción, digamos, la calidad de los productos. Los tipos a nivel macro, los directivos lo que quieren saber es cuán lejos estoy de mi presupuesto global como compañía. Digamos, ¿cuál es mi desvío? A la planificación macro. ¿Cuánto ganó de ingreso? Claro, es más macro esto. Entonces, el principio de excepción lo que nos dice es, entonces cuando yo controlaba, según Taylor, lo que controlaba era mi desvío en base a lo planificado. ¿Para qué? Para poder volver a encauzarme si había algún mínimo desvío. Y el principio de excepción lo que nos dice Ford es, nosotros tenemos que basarnos en controlar, el principio de excepción está relacionado con el concepto de control. Pero lo que nos dice Ford es, yo no me tengo que poner a controlar lo que se hace bien, porque lo que se hace bien debería ser normal. Entonces, si es normal y se hace bien, a mí no me debería llamar la atención. Lo que yo tengo que controlar es lo excepcional, lo que está fuera de lo normal. Porque si está fuera de lo normal es porque hay algún problema. Entonces él nos decía eso. Lo que está bien, no perdamos tiempo en controlarlo. Es normal. Está dentro de los lineamientos normales. Pongámonos especialmente a controlar aquello excepcional, aquello que sale de la normalidad, porque quiero ver si salió de la normalidad, ¿a qué se debe? Por eso es el principio de excepción. Él lo que nos dice es, pongamos el ojo en controlar aquello excepcionalmente diferente a lo que fluye con normalidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Bien, por eso se llama excepción. Está ligado con el control, pero lo único que nos dice es, controlemos aquello que no es normal, aquello que parece diferente.
excepcional. Porque si es diferente y es excepcional, prestémosle atención, porque algo debe pasar. Lo que es normal, no nos gastemos mucho en controlarlo. Es normal, es habitual. No debería presentar algún problema. Prestémosle atención a aquello que es excepcionalmente distinto. ¿Sí? Pero está ligado al principio de control de Taylor. ¿Cuál sería un ejemplo de lo normal? De lo que no es normal. Lo que no pasa como siempre, supongamos, si nosotros, todos los autos tienen que ir por el carril derecho y yo veo que, si por ejemplo nosotros tenemos en un shopping las escaleras ascendentes de subida y veo una persona que está bajando, infiero que algo le está pasando a esa persona, puedo inferir o que algo está pasando o que se rompió la escalera, por ejemplo, para poder descender. Porque no es habitual. Lo habitual es que la gente se quede parada en la escalera mecánica de ascenso y la gente se quede parada y baje por las de descenso. Si yo veo que una persona está bajando por la de ascenso, puedo inferir que la de descenso se rompió. Entonces voy a ir a chequearlo. Por ejemplo. Bien, gracias. Yo normalmente habitúo cenar. Mi hijo habitualmente habitúa a cenar. Si no tiene hambre durante la cena y se fue a dormir, infiero que algo le pasó, que se puede sentir mal para no hacer lo que hace todos los días a la hora de la cena, que es comer. Entonces, qué raro, no come, siempre come antes de acostarse. Se fue a dormir. Infiero que ante su comportamiento excepcional de no querer comer siempre a la noche antes de ir a acostarse, puede sentirse mal. ¿Sí? Sería entonces el cambio de la rutina. Algo excepcional, claro, ante un comportamiento o situación excepcional, miro qué pasa, porque puede haber algún problema. Sería una anomalía, más que nada. Exacto. De un proceso. Una anomalía es un sinónimo de excepción, exactamente. Bien, bueno, después acá van a poder mirar las apreciaciones críticas de la administración científica para ver ustedes, digamos, cuál es la apreciación crítica, qué es lo que, digamos, las objeciones que se le hacían a este tipo de escuela. Esto se los dejo, es importante que lo lean, se los dejo como para que ustedes lo puedan mirar solitos. Ahora vamos al capítulo 4, que es la teoría clásica de la administración, cuyo principal actor era Fayol, ¿sí? Corresponde a la teoría clásica. Como les decía, a diferencia de Taylor y Ford, que estaban en Estados Unidos, Fayol estaba en Francia, estamos aproximadamente por el 1916. Esa era la época de Fayol. Entre las grandes diferencias que podemos encontrar entre la administración científica y la teoría clásica, administración científica son Taylor y Ford, teoría clásica es Fayol. La administración científica se centraba, ¿en qué se centraba la administración científica? ¿Qué es lo que estudió mayormente? La estructura. La tarea. Las tareas. Las tareas. Sustituir la improvisación de los... científica. El Las proceso de tareas no las estudiaba la administración científica. Sí. Claro. Y bueno, la teoría clásica estudia la estructura. No hablemos de la teoría clásica, que todavía no la vimos. Hablemos, ¿qué cosas estudió la administración científica? De todo lo que vinimos hablando. Se centró más en las tareas del operario y en el operario y no tanto en la organización de la administración. Exactamente. La administración científica se centró en el operario y en todo lo que era la racionalización, para decirlo de alguna manera, de el trabajo del operario. Porque si repasan todos los puntos que vimos con la ORT y los principios de Ford y los de Taylor, tiene que ver con
todo lo que hacía el operario, ¿sí? Con una visión más analítica, racional y concreta de las tareas del operario. Se centró en la parte operativa para mejorar la eficiencia. En cambio, ahora vamos a ver que la teoría clásica tiene una visión mucho más amplia, no tan estructurada y tan concreta sobre la parte operativa, sino que va a mirar más la estructura como un todo, ¿sí? La teoría clásica. La teoría clásica es más abarcativa, no es tan concreta como la administración científica. Analiza la estructura y la administración científica analizaba más al operario, ¿sí? En cambio, la teoría clásica ve a la organización como un todo, ¿sí? Como una coordinación armonizada de tareas que tiene que tener la organización para ser más eficiente. Bueno, con respecto a la época, ya les dije, Francia, aproximadamente 1916. Bueno, vamos a ver lo que es la obra de Fayol. Para Fayol, la empresa tiene que tener 6 funciones básicas, a diferencia de Taylor, que nos dijo que tenía que tener 4. Las funciones básicas de la organización, según Fayol, son las funciones técnicas. Fíjense que ya no habla tanto de tareas concretas, habla de funciones de la empresa. Funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas. Esto tiene que ver un poco en cómo se dividen las funciones que tienen todas las organizaciones, ¿no? Dependiendo de la estructura van a estar más divididas o menos divididas, pero a grandes rasgos son las áreas que tienen las organizaciones. Las técnicas son las que están relacionadas estrechamente con el área de producción. Las comerciales con lo que es la compra y venta y el intercambio de mercaderías y dinero con los clientes. Las funciones financieras son las funciones relacionadas con la búsqueda y gestión, digamos, de capitales, la parte financiera de la empresa. Las de seguridad, que tiene que ver con, acá las de seguridad no tiene que ver con únicamente lo que es, por ejemplo, seguridad e higiene, tiene que ver con todas aquellas áreas que tiendan a preservar el patrimonio de la empresa. Desde un recurso humano, una máquina, una instalación, acá podrían entrar seguros, podría entrar seguridad e higiene, podría entrar la seguridad privada de la empresa, todo aquello que tienda a preservar la estructura de la organización a nivel global, incluidas sus máquinas, incluidos sus recursos. ¿Cómo? Los activos de la empresa, ¿no? Sí, todo, digamos, la estructura de la empresa como tal. Después tiene que ver las funciones contables, que son las funciones meramente contables, todo lo que es costos, estadísticas y demás, y las funciones administrativas. Cuando Fayol nos habla de funciones administrativas, no se refiere al área de administración en sí, se refiere a el área que le da como una importancia diferente y dice que es una función superior a las 5 anteriores, porque es la función administrativa. Él habla de la función administrativa como la función del administrador, ¿no? Como la dirección de la empresa que es capaz de controlar y armonizar las 5 funciones anteriores. No habla del área de administración como área administrativa contable. Habla de función de administración como poder de administrador, capaz de controlar las 5 funciones anteriores. Él dice que si esta área no funciona, las demás van a estar desarmonizadas, porque es esta área la que se encarga de justamente coordinar y armonizar las 5 áreas anteriores. ¿Está bien?
De hecho dice, una frase concreta, dice, ninguna de las primeras 5 funciones mencionadas tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, constituir su cuerpo social y coordinar los esfuerzos ni armonizar sus acciones. Estas atribuciones constituyen otra función designada con el nombre de administración. ¿Sí? A eso se refiere cuando él habla de funciones administrativas, no a la función administrativa del papeleo. Bien, bueno, vamos a ver ahora, después ustedes pueden leer bien el concepto de administración y ahondar un poquitito más. Vamos a ir a los 14 principios de Fayol, que los tienen que aprender como si fuera la Biblia. Bueno, así como los 9 de la ORT, los 4 de la administración de Taylor, los 4 principios de Ford, ¿sí? Los 3 males y demás. Bueno, vamos a los 4 de Fayol. División del trabajo. Este ya nos suena conocido, porque de esto ya hablaba Taylor. Se refiere a lo mismo. Acá no cambia el concepto, acá hay una coincidencia. Digamos que los dos, cuando hablan de división de trabajo, se refieren exactamente a lo mismo. Especialización de las tareas de las personas para aumentar su eficiencia. Acá no hay diferencia. En cuanto al concepto de división y trabajo, Fayol y Taylor coinciden, es lo mismo. Autoridad y responsabilidad. Este es nuevito. Y dice que la autoridad es el derecho que tiene una persona de dar órdenes a un recurso que tiene como subordinado. ¿Sí? Esto es un concepto nuevo, pero nada complejo. Concepto de autoridad y responsabilidad. Y el subordinado, que está obligado de alguna manera a responder a las órdenes de la autoridad, tiene el deber de la responsabilidad. Entonces, lo que nos dice él es, tiene que haber, digamos, una armonización entre la autoridad y la responsabilidad, ¿sí? El de dar autoridad y responsablemente recibir el cumplimiento de la tarea del subordinado. Después habla de disciplina. La disciplina es un concepto nuevo que aporta Fayol, que tiene que ver con todo lo que es el orden, la obediencia, nada diferente a lo que es el concepto de disciplina normal. Unidad de mando. Acá sí, este punto sí es importante. La unidad de mando quiere decir que el subordinado va a tener un único nivel de autoridad, un único nivel de reporte. Entonces, ¿a qué concepto es totalmente distinto la unidad A supervisión funcional. Exactamente, porque la supervisión funcional nos decía que nosotros podíamos tener más de un nivel de reporte, porque nosotros íbamos a reportar a distintos supervisores especializados en funciones. En cambio, la unidad de mando nos dice lo contrario. Voy a tener un único superior. Es más centralizado. Es más centralizado, correctamente. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de decir que unidad de mando es lo opuesto a supervisión funcional. Estamos en condiciones de decir que unidad funcional está relacionado con la centralización. Y estamos en condiciones de decir que supervisión funcional está relacionado con descentralización. Esta es un poco la idea, ir relacionando conceptos a partir de que vamos entendiendo nuevos conceptos a medida que vamos avanzando en las unidades. A mí me gusta que vayan entendiendo los conceptos, porque si ustedes los van entendiendo, los vamos a ir poder relacionar.
y vamos a ir avanzando en las unidades, y yo les voy a decir, y el concepto de hombre social de la teoría de las relaciones humanas, ¿a qué hombre se opone? Entonces, es importante que vayamos haciendo este ejercicio de ir relacionando juntos los conceptos que vamos viendo. Y quiero que participen, ¿sí? No tengan vergüenza, estamos acá para equivocarnos, para pensar juntos, ¿sí? La idea es que vayamos relacionando los conceptos y que no se lo aprendan de memoria, porque esto es historia, chicos, acá no vamos a descubrir nada, simplemente es tratar de aprender lo que las distintas escuelas de la administración aportaron y nos dieron, formaron a lo que es el concepto actual de administración como ciencia. Pero está bueno que vayamos relacionando los conceptos para que sea un poco, digamos, más llevadero, ¿sí? Bueno. Profesora, ¿y autoridad y Pero- responsabilidad no es lo mismo que sería unidad de mando? ¿Cómo? Unidad de mando, ¿no es lo mismo que autoridad y responsabilidad? No, Porque unidad de mando se está refiriendo al nivel de reporte. Yo tengo un único supervisor y el concepto de autoridad lo único que establece es ¿qué quiere decir autoridad? ¿Qué quiere decir responsabilidad? Unidad La de autoridad mando se sería- refiere al nivel de reporte. Yo voy a tener un único jefe. Se relaciona con la supervisión funcional. En la supervisión funcional voy a tener varios jefes, dependiendo de cada una de sus funciones. Tiene que ver con el concepto de autoridad, la unidad de mando y la supervisión funcional. Disciplina, autoridad y responsabilidad son conceptos, son principios meramente descriptivos, en donde nos dice qué es autoridad, qué es disciplina, qué es orden, ¿sí? Bueno, unidad de dirección. Asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades que tengan un mismo objetivo. Unidad, acá lo suelen confundir. Unidad de dirección no es lo mismo que unidad de mando. Unidad de dirección tiene que ver con, seamos lineales en lo que les decimos a la gente, tengamos unidad de dirección. Es decir, toda esta compañía trabaja bajo la misma visión. En cambio, unidad de mando tiene que ver con el nivel de reporte, con el nivel de autoridad, ¿sí? La unidad de dirección quiere decir, para que ustedes se den cuenta, es bajemos el mismo mensaje. Por ejemplo, yo no les puedo decir, si bien la profesora Vanina y yo podemos tener cada una su estilo, no le podemos decir cosas distintas. Yo no les podría estar diciendo que las guías de lectura no van a ser corregidas y no tienen que ser entregables. Ella no les podría decir, chicos, todos los martes tienen que entregar las unidades, las guías de lectura. No tendríamos unidad de dirección. Digamos, no les estaríamos diciendo el mismo mensaje. La unidad de dirección lo que tiene como objetivo es, digamos, un mismo mensaje, ¿sí? Que la gente tenga una misma línea de dirección, ¿sí? A eso se refiere, unidad de dirección. Bien, subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. Esto lo que quiere decir es que el interés general de la compañía tiene que estar por encima del interés individual del empleado. Quiere decir, entonces, que todos los empleados deben velar y trabajar para cumplir con el objetivo general de la compañía, no por sus propios objetivos individuales, ¿sí? Remuneración del personal. Lo que dice acá respecto de la remuneración de personal es que debe haber una remuneración justa y garantizada para los empleados. Habla de un salario justo, ¿sí? Esto quiere decir que el empleado tiene derecho a un salario justo y digno asociado a un salario de mercado para sus responsabilidades
y que tiene que haber una formalidad en el pago. Esto quiere decir que el salario se tiene que cobrar del 1 al cuarto día hábil de cada mes. No te puedo pagar cuando quiero, tiene que ser claro. Este es tu sueldo y lo vas a cobrar de esta o esta forma, ¿sí? Centralización. Centralización. ¿Qué pasaba con la centralización? ¿Quién no quería la centralización? Taylor. Taylor no quería la centralización, estaba en contra de la centralización. Por eso él nos decía, yo no quiero, no apoyo la centralización, yo apoyo la supervisión funcional. ¿Está bien? ¿Y a qué se parece entonces la centralización? Y a la unidad de mando. A la unidad de mando. Entonces, Fayol es coherente. Fayol dice unidad de mando y centralización. Y Taylor dice, no quiero la centralización, me gusta la supervisión funcional. Acá son diferentes, extremadamente diferentes. La centralización quiere decir, como la unidad de mando, concentrar la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización. Esta sí es la típica estructura piramidal de organizaciones. ¿Sí? El poder baja de la cúpula hacia abajo. Cadena escalar. La cadena escalar quiere decir que la autoridad va desde la parte más alta a la parte más baja de la organización. Esto quiere decir que las órdenes van de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y acá es bien clarito. Y como acá hay unidad de mando, en donde, digamos, hay una línea, hay una unidad de mando, va a ser muy claro. El director le va a bajar línea al gerente, el gerente le va a bajar línea al jefe, el jefe le va a bajar línea al supervisor, el supervisor le va a bajar línea al operario. Acá es bien clara cómo va a ir la dirección de la comunicación y de las órdenes, ¿sí? ¿Se entiende? Es lineal, ¿no? Es lineal, es lineal. Como un Exactamente. organigrama, ¿no? Es lineal. Miren, en la página 73 tienen en la figura 4.3, no sé, el que tenga el libro, un cuadro donde yo les acabo de explicar esto, bien clarito. Presidente, director, gerente, jefe, supervisor, ejecución. Va de arriba hacia abajo. En ese orden y digamos, y la estructura de este tipo de organizaciones es una pirámide. ¿Sí? Puede ser que en una pyme no haya director, por ejemplo. Puede ser que haya un presidente, un gerente y un supervisor. Puede que se supriman puestos, pero lo importante es que siempre va a ir de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y dependiendo de cuán grande sea la empresa, más figuras intermedias va a haber. Orden. El orden también es, al igual que el concepto de autoridad y disciplina, es un concepto descriptivo, no nos aporta un aporte de Fayol. Simplemente nos dice que debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en su lugar. Es el concepto de orden que conocemos hoy día, no es algo particular que nos dice Fayol, como la centralización, como la cadena escalar. Hay principios que son meramente descriptivos. Autoridad, disciplina, orden, remuneración del personal, responde a lo que hoy conocemos como esos conceptos, ¿sí? No han cambiado. Estabilidad del personal, él lo que nos dice es, hay que tratar de que la gente no rote, porque que la gente rote mucho cae en un carácter deseconómico para la empresa, porque cuando una persona nueva entra a la organización hay que capacitarla, hay que decirle cómo hacer las cosas, se tiene que adaptar al puesto de trabajo. Por ende, cuanto más cambiemos de gente, más tiempo va a adaptar esa gente en adaptarse al puesto. Por ende, más caro va a ser para la empresa, porque una persona adaptada
trabaja de manera más eficiente que una persona que está en periodo de adaptación. Entonces Fayol lo que nos dice es, tratemos de que haya la menor cantidad de rotación posible de personal, fidelicemos al personal, porque estar cambiando a cada rato de gente resulta caro, porque la gente en periodo de adaptación es menos eficiente que una persona que ya conoce sus actividades. Bien. Después, iniciativa. Otro concepto descriptivo, no nos dice nada nuevo Fayol, dice que la iniciativa es la capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito, es la capacidad de impronta, de ser proactivo, iniciativa. Después, espíritu de equipo, lo mismo, descriptivo. Espíritu de equipo está muy relacionado con el principio que hablamos antes, en donde dice que el interés general de la compañía debe estar por encima del interés individual de cada persona. Tiene que haber un espíritu de equipo en donde todos tiremos del mismo carro, para decirlo de alguna manera y que lo entiendan. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con respecto a los principios de Fayol? O sea que en realidad aquí serían 4 los aportes más fundamentales que él hizo. El de la división del trabajo, la unidad de mando, la centralización y la cadena escalar, como para que me quede claro. Son los más relacionados con su visión, pero él defiende 14 principios. Él dice que tiene que haber orden, que tiene que haber autoridad, que tiene que haber disciplina, que tiene que haber trabajo, espíritu en equipo, que tiene que haber un salario, pero el que más, de alguna manera, describe su visión particular son esos 4. Okay. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar de la división de trabajo y la especialización, que acá él nos hace una aclaración. Él nos dice, y esta frase me gustaría que la reflexionemos juntos. La división de trabajo conduce a la especialización y a la diferenciación de las tareas. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá es igual que Taylor. Porque dividir el trabajo, lo que quiere decir es, bueno, vamos a segregar todas las tareas y vamos a diferenciarlas. Hasta acá todo ok y todo igual a lo que veníamos hablando. Y ahora voy a seguir con esta frase. No les estoy leyendo, les estoy leyendo fragmentos que quiero que analicemos. Mientras la administración científica se preocupaba por la división de trabajo en el nivel del operario, porque es verdad, era su centro de estudio, ¿no? Al inicio dijimos que la administración científica centraba su análisis en el operario, y la teoría clásica centraba su análisis en el todo, en la estructura, ¿no? Bien. Subdividiendo las tareas de la teoría clásica analizaba la división del trabajo de los órganos que componen la organización. Entonces no va a dividir las tareas del operario, va a dividir la teoría de los departamentos, las divisiones, las secciones, las unidades, etc. Para la teoría clásica, la división del trabajo puede ocurrir en 2 direcciones. Bueno, y acabamos. La división de trabajo, el concepto es el mismo, es dividir el trabajo y asignar responsabilidades para cada puesto de trabajo. La única particularidad es que la administración científica la hacía a nivel operario y la teoría clásica la hacía a nivel estructura, ¿sí? Entonces, para Taylor íbamos a decir que el jefe de mantenimiento tenía que mantener los equipos de producción, y para la teoría clásica vamos a hablar del departamento de mantenimiento. Esa sería la diferencia. Ahora, la teoría clásica dice, pero puede ser en 2 direcciones. Agrega, sí, coincido, está perfecto lo que decía mi amigo Taylor, dice Fayol, pero puede ser en 2 direcciones, vertical u horizontal. Cuando nosotros hablamos de división del trabajo a nivel vertical,
vamos a relacionar la división del trabajo con el concepto de jerarquía, en donde vamos a decir, va a haber un director que va a tener una mayor jerarquía y una mayor responsabilidad, por ende mayores tareas, mayor especialización académica y mayor remuneración. Voy a tener un gerente, voy a tener un jefe, voy a tener un supervisor y voy a tener un operario. Voy a dividir de manera vertical en base a la jerarquía. Y después puedo también dividir a nivel horizontal, pero a nivel horizontal no voy a tener diferenciación en la jerarquía, porque se supone que van a estar en la misma línea del organigrama. Entonces, el gerente de operaciones va a tener la misma jerarquía que el gerente de marketing. Lo único que va a tener es distintas especializaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que en la especialización vertical vamos a hacer una división de trabajo en base al concepto de jerarquía, y en la división del trabajo horizontal voy a hacer una división en base a la función y a la especialización. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? Sí. Bueno, muy bien. Acá lo que nos dice, después nos agrega, nos habla de la coordinación, concepto de línea y staff, nos dice que Fayol se interesó por la unidad lineal, por eso aporta la unidad de mando, la unidad de dirección, la centralización y la cadena escalar. Esto léanlo si quieren, son, digamos, 4 de los principios que él habla que tienen que ver justamente con el concepto de lineal. ¿Por qué es lineal? Porque hay una unidad de mando, un único supervisor inmediato, porque hay una unidad de dirección, la línea, digamos, el mensaje siempre es único, porque hay una centralización, esto quiere decir que hay una centralización en la autoridad, y porque hay una cadena escalar, las órdenes van de arriba hacia abajo. Y todo eso está relacionado con el concepto de organización. Profe, escuché entrecortado. Que está relacionado con el concepto de organización lineal, el concepto de unidad de mando, unidad de dirección, centralización y cadena escalar. ¿Sí? Bien. Bueno, y después lo mismo, de este capítulo no hay mucho más que agregar, sí después pueden ver, así como vieron en el capítulo anterior. Profe. Sí. Profe. Sí, te escucho, Cintia. No se escucha. ¿Escucha el resto? Sí. Se escucha perfectamente. Cintia, debe tener un problema de conexión. Sí, escucho bien. Bueno. Cintia, debes tener un problema de conexión. Igualmente, chicos, les vamos a ir subiendo todas las grabaciones, con lo cual, si alguno después quiere acceder a las clases, va a poder acceder. Súper importante, como les dije antes, chicos, que accedan al campus, porque uno de los mensajes que nos dieron desde la universidad antes de iniciar este cuatrimestre es que tenía que haber sí o sí dos evaluaciones y que el alumno tenía que cumplir con el 85% de asistencia a clase. ¿Sí? Así que es súper importante que además de participar en los Zoom, entren y se registren en el campus, porque ellos lo que sacan es, en el campus se registra y informática después puede ver la cantidad de veces que accedieron al campus, cuánto estuvieron conectados y demás. ¿Está bien? ¿Eso se automáticamente, profe? Lo hace el departamento de informática y se lo pasa a la escuela. O sea que yo me meto al campus y ya aparece que yo estuve conectada. Sí. Si vos accediste, aparece tu último ingreso. Ah, dale, gracias. Por eso les digo, yo lo que haría para que no se cuelguen es, ustedes siempre se van a conectar todos los martes para de alguna manera acceder al link que nosotros les vamos a pasar de Zoom.
no accedan el día anterior, accedan el mismo día. Yo lo que les voy a proponer a ustedes, con la profesora Vanina establecieron arrancar 8:30, ¿verdad? Sí. Les hago una pregunta. ¿A ustedes les es muy problemático iniciar a las 8? No. No. Yo lo que les voy a pedir entonces es eso. Si quieren con Vanina sigan a las 8:30, si a ustedes les es cómodo. Nosotras vamos a dar un martes cada una. Con lo cual, si a ustedes les es cómodo con ella acceder a las 8:30, no hay ningún problema. A mí me es más cómodo a las 8 porque yo estoy sola en ese momento en la oficina. Entonces, para mí es más cómodo porque puedo hablar más tranquila con ustedes, tengo mejor señal Wi-Fi porque voy a ser la única que estoy conectada, nunca va a haber interferencias y demás. Hoy no se los quise modificar porque ya estábamos 8:30, pero la idea es, nos va a llevar siempre estar conectados 2 horitas. Mi idea es que podamos estar conectados de 8 a 9:30, 10, los que nos vaya llevando. Hay unidades que son más largas, hay unidades que son más cortas, pero que siempre podamos hacer un break en el medio, como hoy, de 10, 15 minutitos, pero si podemos arrancar a las 8, para mí es ideal, ¿sí? Con lo cual yo todos los martes que por lo menos nos toque a mí, el martes que viene van a tener con Vani, el otro recién van a volver a tener conmigo, vamos a conectarnos a las 8. ¿Puede ser, chicos? ¿Les puedo pedir esa colaboración? Bien, perfecto. Miren, les digo lo que van a ver en la clase que viene por si quieren darle una leidita al libro. Yo este fin de semana igual lo que les voy a subir es un resumen de cada una de las unidades. Además de los videos y además de la bibliografía, les voy a subir un PowerPoint de cada unidad, en donde van a tener aproximadamente unas 7 filminas y van a tener un punteo de los puntos más importantes del libro, van a tener cuáles son los objetivos de aprendizaje de esa unidad y van a tener la guía de lectura. La idea es que ya vayan teniendo como una especie de resumen de cada unidad del libro. Esto no quiere decir que no tengan que ir a leer el libro, porque a lo mejor, por ejemplo, en el punteo dice ver diferencia entre eficacia y eficiencia, no lo van a tener escrito, pero por lo menos ustedes saben que ustedes tienen que entender en esa unidad cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia. O sea, sí los va a ayudar a decir, bueno, tengo que estudiar para el primer examen. A ver, todos estos puntos que están enumerados en las filminas, mínimamente son los que tengo que saber. Los va a ayudar y los va a alinear en qué es lo que tienen que ir a profundizar con el libro. ¿Sí? Sí. Eso se los voy a subir el fin de semana. Todo lo que les suba siempre se los voy a subir de la 1 a la 9. No los quiero marear con más información. ¿Por qué de la 1 a la 9? Así como les subí de la guía de lectura de la 1 a la 9, porque es lo que va a entrar para el primer parcial. Una vez que tengamos el primer parcial, les subo de la 10 a la 19. ¿Sí? Así se van organizando hasta el primer parcial. Después del primer parcial, volvemos a adelantar todo lo del segundo parcial. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció la clase? ¿Aburrida, dinámica? Todo lo que nos puedan decir a mí me sirve, aunque sean críticas, desde el punto de vista constructivo, porque para nosotros también es nuevo dar clases de manera virtual. Así que somos muy receptivos, o por lo menos yo quiero ser muy receptiva en todo lo que ustedes me puedan decir con respecto a la metodología de las clases. Si les parece muy largo, si no entendieron, todo lo que me digan para mí es bienvenido. No, y yo entendí mucho mejor la unidad por clase de Zoom, la unidad, la 3 y la 4. Es mucho Bien. más dinámico. Bien, perfecto. Bueno, entonces, chicos, yo por hoy ya les dimos todo lo... ¿Hacer una pregunta? Sí, por supuesto, Soledad. La clase que viene, ¿qué unidades hay que leer?
Eso les iba a decir. Yo siempre les voy a decir que ven la próxima clase. La próxima clase van a ver capítulo 5 y 6. 5 muchas y gracias. 6. Y lean, por favor, capítulo 7, que es teoría neoclásica. ¿Sí? Probablemente quizá sí lo que les pido, chicos, capítulos 5 y 6. Quizá alternemos y Vanina les dé teoría neoclásica el martes que viene y yo les dé 5 y 6 el martes 8 de septiembre. ¿Sí? Así que por las dudas, miren 5, 6 y 7. Bueno. 5, ¿Sí? 6 y 7. Y, Sí. perdón, para la próxima clase, ¿cuáles son los...? Porque me mareé, perdón. Puede No ser sabemos si vemos el 5 y el... 5 y 6 se da junto, no sé si se va a dar 5 y 6 o 7. Ok. Por Bien. las dudas leemos las 3. Exacto. Bueno, chicos, les mando un besito grande. Ahora les voy a subir los videos y cualquier duda que tengan me preguntan por el foro. Acuérdense, cuando nos veamos nosotros, el martes que viene no, el otro nos conectamos a las 8. Y con Vani, 8:30, ¿ok? Sí, está Bárbaro. perfecto. Gracias. Muy bien. Gracias. Chau, chicos. Muchísimas profe, buen gracias. día. Les mando Ah, buen día. Chau, Nos chau. vemos, profe. Gracias. Chau, chicos. Gracias a ustedes. Hasta luego.